Hola a todos. En esta nueva Flipped Classroom os voy a explicar la llamada restauración. La restauración comenzó prácticamente con el fin de 1874 al dar un golpe de estado el general monárquico Arsenio Martínez Campos cerca de Valencia, en Sagunto. Debéis recordar que para entonces se llevaba un año de dictadura conservadora encabezada por Serrano y presidida, lo que es el gobierno en aquel entonces, por Sagasta, que había sido bastante improductiva. Esta dictadura había llegado con el objetivo de poner orden y acabar con las guerras que desangraban al país en Cuba o en el terreno carlista, y también sobre todo acabar con los cantones republicanos federales. Habían conseguido acabar con estos últimos, pero tanto la guerra de Cuba como la guerra carlista apenas tuvieron avances y no se sabía bien a dónde querían ir a parar tanto Serrano como Sagasta. Así que los monárquicos aprovecharon el cansancio, el descontento de buena parte de la población y el aumento de los sentimientos monárquicos de algunos para dar un golpe de estado al que el gobierno se rindió sin luchar. Tened en cuenta que Serrano estaba por entonces en el norte luchando contra los carlistas con parte del ejército, así que Sagasta decidió, en ese sentido, hablando también con Serrano, rendir el gobierno. O sea, que la restauración llegó prácticamente sin pegar un tiro. Cánovas no quería que hubiera llegado así mediante un golpe de estado, quería más bien que el propio gobierno de Serrano hubiese facilitado la transición hacia la monarquía, pero al final fue mediante un golpe de estado para no variar. Así que el principal objetivo de Cánovas y del nuevo rey Alfonso XII era terminar con esta racha de pronunciamientos que prácticamente desde 1814, cada 2 por 3, dividían al país y lo desangraban. Pacificarlo era el otro gran objetivo. Acabar con la guerra carlista, que era muy peligrosa, estaba en pleno apogeo, y sobre todo con la guerra de Cuba también, porque era de lo poco que le quedaba al imperio colonial español y corría peligro de perderse. Otro gran problema que pretendía solucionar la restauración era el de las constituciones partidistas. Para ello, Cánovas, aunque no quería renunciar a su ideología conservadora, estaba dispuesto a hacer una nueva constitución, como fue la de 1876, suficientemente abierta y ambigua para que pudieran gobernar con ella monárquicos más liberales, como los propios de Sagasta y Serrano, que era en quienes pensaba para formar el partido que debía alternar con el suyo en el gobierno. Así que este sistema de partidos estaba claramente inspirado en el británico, que era en el que se había fijado Cánovas. Si en el Reino Unido había un partido conservador, o Tory, y un partido liberal, o Whig, Cánovas pretendía lo mismo con su partido liberal conservador, formado por los alfonsinos, antiguos moderados y unionistas, y el partido que se debía formar un poco más a la izquierda, un partido monárquico liberal, que como dije antes pensaba que debían ser Serrano y Sagasta quienes lo lideraran y atrajeran así a buena parte de los monárquicos del sexenio. Costó 6 años, pero finalmente se consiguió y entre 1880 y 81 se formó este partido liberal. Entretanto, Cánovas fue cumpliendo objetivos, como terminar con la guerra carlista, cosa que ocurrió en 1876, siendo derrotado de nuevo el bando de los Carlos, en este caso Carlos VII, nieto del primer Carlos. Alfonso, el príncipe, entonces ya rey Alfonso XII, llegó a ir al frente para dirigir, cosa que es un decir porque realmente eran sus generales, las operaciones militares, y a punto estuvo de caer en manos de los carlistas en una escaramuza que tuvo lugar muy cerca de donde estaba él. Cánovas se arriesgó a mandarlo al frente porque era un chico muy joven, tener en cuenta que estaba empezando a reinar con 17 años, y quería que diese una imagen de hombre enérgico, fuerte y de rey soldado, una especie de imitación española de Guillermo de Prusia. Lo consiguió en parte, pero a punto estuvo de ponerle en riesgo. Aquí veis, en ese sentido, al rey como jefe del ejército en diferentes cuadros y representaciones pictóricas de la época. Dentro del bando partido alfonsino, enseguida llamado Partido Liberal Conservador, lógicamente había cierta rivalidad entre Cánovas y el que había propiciado la restauración con su golpe de estado, el general Martínez Campos. Cánovas se impuso, además logró que la restauración abandonase poco a poco el militarismo típico de nuestro siglo XIX, el que los generales fueran los jefes de los partidos, pero esto fue poco a poco y con problemas. Martínez Campos, de hecho, llegó a romper con el Partido Conservador y a pasarse al Partido Liberal. Otro problema era asegurar la herencia, la descendencia.
Alfonso consiguió imponer sus gustos amorosos y casarse por amor y no por razones de Estado con su prima María de las Mercedes para cabreo de Cánovas, con la mala suerte de que su prima murió a los pocos meses de estar casados por tuberculosis y sin que tuvieran, por tanto, descendencia, lo cual destrozó a Alfonso XII para lo que le quedaba de vida. Pero no impidió que volviese a casarse, y esta vez aconsejado por Cánovas y por política más que por amor, con una princesa de origen austrohúngaro, la reina María Cristina de Habsburgo-Lorena, que hubo de quedar viuda en 1885 al morir joven Alfonso XII y, por tanto, regente del que sería nuevo rey, que llevaba en sus entrañas entonces, porque ni siquiera había nacido aún, el futuro Alfonso XIII. Así que tuvimos una larguísima nueva regencia de otra María Cristina. Y era la segunda en este siglo, pero en este caso una María Cristina mucho más sabia y mejor gobernante que la primera. Pero lo principal era hacer un sistema político estable, que era de lo que habían carecido los anteriores intentos de monarquías liberales o repúblicas durante nuestro siglo XIX. Como os decía, la Constitución del 76 intentó, siendo más conservadora que otra cosa, contentar también a los liberales de izquierda. Así que por eso los derechos y libertades quedaban un poco al arbitrio de lo que cada gobierno fuese estableciendo. La Constitución no los marcaba claramente. Y lo mismo pasaba con el derecho al voto, que también dependería de lo que hiciese la ley electoral, cosa que dejaba mucha libertad a futuros gobiernos. A lo que no se renunciaba era establecer un Estado católico, a que hubiese una cierta división de poderes, pero la monarquía fuese el poder principal, teniendo el Ejecutivo y controlando un poco al Legislativo, y que este poder legislativo se dividiese en dos: un Congreso elegido según la ley electoral y un Senado en el que la corona tenía la capacidad de nombrar a una parte de los senadores, lo cual hacía del Senado una cámara claramente conservadora, ya que además había senadores por derecho propio, que en general eran grandes cargos militares o eclesiásticos. Pero todo este sistema de la Restauración, que aquí veis en esquema, no funcionaría sin lo que se llamó el caciquismo y el encasillado. El caciquismo no era nuevo. Ya desde los inicios de nuestro sistema liberal, los caciques habían dominado los distritos electorales y logrado que en las votaciones casi siempre salieran sus candidatos. Pero ahora se perfeccionó más aún. Y de hecho, el encasillado llegó a su mayor grado de maestría. ¿Qué era el encasillado? Pues simplemente que el gobierno, por medio de su ministro del Interior, elaboraba una lista de los candidatos que debían ser elegidos por cada distrito, siendo la mayoría candidatos de los del partido que gobernaba, pero dejando a la oposición, sobre todo a la oposición monárquica, una minoría. Y eso se debía pactar con la propia oposición monárquica y, si era posible, también con los que no estaban dentro del sistema, como podían ser los carlistas o los republicanos. Para ello hacía falta un pucherazo clarísimo, porque si no, estos resultados no iban a salir. Pero en una población muy desmovilizada políticamente y todavía con muchos analfabetos, esto no era complicado siempre que se tuviese la Guardia Civil y los caciques a mano. Así que el sistema funcionó y logró que sistemáticamente el partido que tenía el gobierno ganase las elecciones hasta acabar el siglo XIX. Por cierto, que las propias elecciones fueron cambiando en función de la ley electoral, ya que se fue ampliando el derecho al voto. Hubo una ley electoral del año 78, pero sobre todo la importante es la del año 90, que permitía votar a todos los hombres mayores de 21 años. Así que establecía el sufragio universal masculino, que era uno de los principales objetivos del Partido Liberal de Sagasta, partido que era plenamente consciente de que una cosa era lo que dijese esa ley y otra cosa seguiría siendo la realidad, en la que, hubiese o no sufragio universal, seguirían siendo elecciones trucadas y falseadas por el caciquismo y el pucherazo. Así que, por primera vez en nuestro siglo XIX, los dos partidos que se alternaban en el gobierno coincidían en lo fundamental, incluido este sistema de pucherazo y caciquismo. Ambos eran monárquicos, aunque el partido de Sagasta siempre de una manera más tibia. Ambos defendían la Constitución del 76, y en esto tardó mucho el partido de Sagasta en tragar, pero al final la aceptó como el mal necesario, y defendían principios propios del liberalismo burgués: la propiedad privada, la centralización, el Estado unitario. Y en otros temas, como pudieran ser reformas sociales o la confesional del Estado, sí que había más diferencias, siendo más laico y más partidario de estas reformas el Partido Liberal. Otra cosa es que las hiciera realmente en la práctica cuando gobernara, cosa que estaba muy condicionada por el momento político y su clientelismo.
A este sistema de alternancia a conservadores y liberales, que sobre todo fue a partir del año 81, cuando por primera vez gobernaron los liberales, el momento en el que empezó a funcionar, se le llamó turno pacífico. No estaba claro al principio quién iba a ser el otro líder que con Cánovas alternaría en el poder, porque Serrano tenía más prestigio, más rango y más antigüedad que Sagasta, pero finalmente Sagasta fue más listo, se logró rodear de más apoyos en su partido y acabó dejando a Serrano en segundo plano y convirtiéndose en el líder liberal. Serrano, de hecho, todavía viviendo Alfonso XII, intentó crear un partido más a la izquierda, que se llamó la Izquierda Dinástica, que fue un fracaso, aunque llegó a gobernar prácticamente un año, pero no consiguió imponerse al Partido Liberal de Sagasta y acabaron volviendo otra vez, sobre todo al morir Serrano, a juntarse con los sagastinos, con el Partido Liberal. Era un sistema bien montado, que funcionaba siempre y cuando la sociedad permaneciese así. En el momento en que la sociedad se fue modernizando, crecieron las ciudades, creció la opinión pública, los periódicos se fueron haciendo de más tirada, el alfabetismo se va reduciendo, pues se hace cada vez más difícil mantener el caciquismo. Está claro que era un sistema en el que además los carlistas quedaban fuera y sobre todo los republicanos y los socialistas no tenían nada que hacer, como mucho podían contentarse con unas cuantas actas de diputado con un pequeño grupo de oposición, cosa que por supuesto no iban a aceptar. Solamente los republicanos de Castelar realmente estuvieron dispuestos a presentarse pacíficamente a las elecciones e intentar hacer que el sistema fuese cambiando hacia la república de manera gradual. La repentina muerte, también por problemas pulmonares, de Alfonso XII en 1885, no habiendo nacido aún su hijo, dejó en un momento crítico a la Restauración. Inmediatamente, conservadores y liberales en el Pardo llegaron a un pacto por el cual Cánovas, que estaba entonces en el gobierno, dejó paso a los liberales, que tenían mayor popularidad entre la población, y permitió que gobernasen casi 5 años, en lo que se llamó el gobierno largo de Sagasta, y llevasen a cabo todas las reformas que, sin romper este sistema que había hecho Cánovas, fuesen capaces de hacer. Reformas entre las que estuvieron la ley del jurado, o una nueva ley de asociaciones, y sobre todo el sufragio universal masculino, que os he dicho que fue un poco la estrella de su programa, aunque luego en la práctica no sirvió para casi nada. Solamente en las grandes ciudades hubo ciertos cambios gracias a esta ley, porque allí era más difícil de controlar el voto de los obreros y de las clases humildes, y por tanto el caciquismo se fue rompiendo. En estos años de la regencia de María Cristina fue creciendo poco a poco la oposición al sistema, empezando por el Partido Socialista, el futuro PSOE, aunque al principio era simplemente PSO, Partido Socialista Obrero, que creó Pablo Iglesias, todavía reinando Alfonso XII, pero que va a ser ahora poco a poco, en la regencia de María Cristina, cuando empiece a tener una cierta importancia, aunque fuera del Congreso, porque al estar las elecciones bajo el poder de los caciques no tenían nada que hacer. También empezaron una época de más huelgas, movilizaciones en las fábricas, mayor poder de los sindicatos al crearse la UGT en 1888. El 1 de mayo se empieza a celebrar en el año 90 y sobre todo esta década final de siglo va a tener bastantes disturbios provocados por las reivindicaciones obreras, ya que no había prácticamente ninguna legislación social en España. Esto era reprimido por el ejército, ya que el gobierno no sabía ni quería aprender a manejarlo de otra manera y daba lugar a veces a muertes y a violencia claramente callejera. También va surgiendo a finales de siglo el nacionalismo en las 3 zonas con más personalidad cultural y con más idiosincrasia, como son Cataluña, País Vasco y Galicia. Sobre todo en las 2 primeras, en Cataluña y el País Vasco, van a surgir partidos que poco a poco van a pasar de un autonomismo o una petición de mayor autogobierno a claramente el independentismo. En el caso catalán, claramente vino desde la cultura, desde la literatura, al principio, el llamado movimiento de la Renaixença, pero luego se acabó plasmando en política con partidos como la Lliga regionalista, que luego sería la Lliga Nacionalista Catalana, y partidos más de izquierdas que serían el germen de la actual Esquerra Republicana. En el País Vasco se creó el PNV en 1895, que desde el principio fue un partido bastante antiespañol y reaccionario, ya que venía del carlismo. En Galicia fue todavía más cultural que político. El final del siglo no le pudo sentar peor a España, con la muerte por asesinato de Cánovas en 1897 y la guerra de Cuba, que había estallado ya en el 95 por la falta de reformas en la isla, el descontento de las élites criollas, vamos, lo que siempre había pasado en estas colonias, y en la cual se inmiscuyó Estados Unidos por sus doctrinas imperialistas, provocando que Cuba se independizase de España después de una guerra en 1898 que os contaré
en otro pequeño vídeo. Hasta luego.